Un nuevo día. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por siempre estar allí, acompañarnos, darnos esa audiencia, darnos su respaldo y comunicarse como lo hacen todos los días a través de las alternativas que ofrecemos a todos ustedes. Igual, pues, la audiencia que ofrecen en general a la programación de Televen. Martes 13 de enero. Aquí estamos como siempre a diario en la primera emisión de Noticiero para ofrecerles los detalles de las informaciones que son más importantes, las que más se destacan dentro de una agenda que comenzaremos a desarrollar en breve. Recordarles, eso sí, esa dirección siempre para que la tengan a mano, para que puedan enviar sus mensajes, no solamente desde nuestro país, sino muy amablemente también a aquellos que nos sintonizan desde otras partes del mundo y que nos envían sus mensajes a través de Instagram y las otras propuestas que tenemos para todos ustedes, pero particularmente usamos para la primera emisión esta, ¿no? El_Noticiero Televen, el_Noticiero Televen. Bueno, presentemos en términos generales, en este inicial resumen, las informaciones más importantes que trascienden en el día de hoy. Vamos con lo nacional primero, en este caso. Bueno, ayer hubo una reunión importante en Miraflores donde los representantes de los países, de los gobiernos de la Unión Europea se reunieron con la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez. También asistió el representante del Reino Unido y de Suiza, estuvieron allí presentes en Miraflores, para hablar del reordenamiento como tal, de la nueva propuesta, de la nueva posibilidad y alternativa que pues está allí presente, y pudiera decirse, un remozamiento de las relaciones diplomáticas entre los integrantes de ese importante número de países, ese organismo llamado multilateral, como es la Unión Europea, y Venezuela. Entonces, es importante. Los detalles no se conocen, pues, sino de forma muy general, pero es importante porque algunos hablan incluso del relanzamiento de la relación de Venezuela con estos países europeos, en este caso la Unión, los que pertenecen a la Unión, el Reino Unido y Suiza. Ya seguramente en el día de hoy se conocerán mayores elementos, se explicó, bueno, lo que ha ocurrido, se hizo un balance en general de lo que fue pues ese ataque militar de la madrugada del sábado 3 de enero, sus consecuencias, en fin, y bueno, lo que ha significado el atentado contra la soberanía nacional que repudia el gobierno venezolano y desde luego también otros gobiernos del mundo, incluso en la expresión que se registró en la Organización de Naciones Unidas. Eso por un lado, ¿no? Es importante entonces destacarlo, así como también lo destacan diferentes medios de comunicación social en Venezuela y en otras partes del mundo. Pero dentro de esta realineación, pues también se habló ayer, lo hizo el ministro de Interior y Justicia, quien es secretario general del partido del gobierno, del PSV, Diosdado Cabello, sobre la reconexión diplomática con los Estados Unidos. Ya hay movimiento en la embajada, en la sede de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, en la capital de la República, concretamente en el municipio de Baruta, que es Estado Miranda. Pero ahí está la sede en Colinas de Valle Arriba. Y entonces se ve el movimiento de los automóviles, llegando gente, han llegado aviones, en fin, ya se conocerán mayores detalles porque esto se maneja con mucho tacto, con mucho tino, con mucho cuidado, ¿no? Lo cierto es que Diosdado Cabello decía que era necesario retomar ese vínculo, así como hacía referencia a las observaciones sobre la venta del petróleo a los Estados Unidos. Él hacía un poco de historia, señalando que desde hace muchísimos años Venezuela le vendió petróleo a los Estados Unidos y fue su principal proveedor en un momento, llegando a enviarse a los Estados Unidos hasta 1.500.000 barriles por día. Hizo referencia a esto, pero sobre el restablecimiento de ese vínculo que va en forma gradual, también dijo que Venezuela tiene que tener representación nuevamente, incluso en instancia consular en los Estados Unidos, porque tienen que estar muy pendientes de todo el proceso que se desarrolla hacia Nicolás Maduro y Cilia Flores,
Es decir, tienen que tener una cercanía con presencia de representación diplomática venezolana o representación consular venezolana en los Estados Unidos para observar y además dar el apoyo necesario, incluso logístico, a este juicio que apenas está pues en apertura, apenas están los atisbos iniciales de la primera audiencia y que continuará en el camino. Siempre, decía Cabello, en procura de obtener la libertad lo más pronto posible de la pareja presidencial, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Hacía entonces referencia a ello y dijo que no tenían por qué sorprenderse que esto pudiera ocurrir a pesar de las diferencias y la rivalidad que se ha registrado en los últimos años. Pero también dentro del espacio diplomático hay otras noticias importantes. Por ejemplo, como se liberaron detenidos de nacionalidad italiana, ha dispuesto, y lo anunció ayer mismo el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, el restablecimiento, digamos, de el rango de embajadores. Es decir, después de 7 años, Italia va a nombrar oficialmente un embajador en nuestro país. Había una persona encargada de los negocios, había una representación diplomática limitada. Ahora se va a retomar, al parecer, la normalidad, de acuerdo a lo que anunció pues, el representante de política exterior del gobierno de Italia. Así que, bueno, muy pendientes en ese sentido, ¿no?, de lo que allí ocurre. Bueno, hablando de las detenciones, ayer al cierre de la primera emisión de Noticiero de Televen ofrecíamos y presentábamos un comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios vinculado a la liberación de personas, hablaban de 116, de personas que estaban detenidas por los hechos de agitación política que se presentaron pos el proceso electoral del 28 de julio en el año 2024, el año pasado. Sin embargo, hasta ahora, algunas organizaciones no gubernamentales que están haciendo el seguimiento y tienen el registro estadístico de esos 116 y en volumen, más los que se han liberado desde el fin de semana, hay solo 54 en libertad. No se conocen las condiciones, hay medidas cautelares. En algunos casos, al parecer, se dice que sí, pero no hay nada definido. Hay que tener mayor precisión en este sentido. Pero el gobierno de 116 que estaban pues detenidos, privados de libertad en diversas cárceles del país. Entonces están los familiares en el Rodeo 1, en el SEBIN y en otras cárceles del país a la espera de que sean liberados pues sus parientes, en el grado que fuese, sean hijos, sean padres, sean hermanos, en fin. Bueno, esa es la información que se tiene hasta ahora. La oficial y la que ofrecen a la par, en contraste, las organizaciones no gubernamentales. Bueno, también ayer se dirigía un mensaje el ministro de la Defensa, el general Padrino López, sobre la situación, reivindicando la unidad nacional, rechazando nuevamente, reiterando pues, el rechazo hacia lo que fue la operación militar, lo que fue la incursión militar de los Estados Unidos con las consecuencias que ya conocemos y se ha ampliado pues, en el día a día, el ataque hacia territorio venezolano. Entonces, llamaba el ministro de la Defensa a la conciencia nacional por encima de las diferencias políticas, por encima de las diferencias ideológicas, y llamaba pues a eso, a la coherencia, a la armonía y a esa unidad tan necesaria en un momento tan particular como el que vive Venezuela y que queda registrado para siempre en la historia de nuestro país. Bueno, otras informaciones también importantes que van destacando. Ayer hablaba Trump, esto tiene que ver con la inversión petrolera que ya se anuncia, ya se ha informado que hay algunas empresas que de inmediato van a ampliar su espectro, van a ampliar su inversión en Venezuela. Chevron, que tiene operaciones desde hace ya bastante tiempo bajo una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Shell, que dice que ampliará entonces, regresará a Venezuela y va a ampliar de inmediato su inversión. Repsol, española. Ayer, por cierto, el presidente de España decía que no intervendría, que es una decisión de Repsol la de ampliar sus inversiones petroleras en Venezuela.
Y también Eni de Italia, quizá esto tiene que ver con todo esto que mencionábamos antes, liberación de dos detenidos italianos, el restablecimiento de la relación ya formalmente diplomática con rango de embajador, o de embajadores, porque Venezuela nombrará el suyo. Entonces, bueno, es importante, pero en ese contexto, el gobierno de los Estados Unidos y particularmente Trump dijo que no le había gustado la intervención que había hecho en su momento en una reunión que hubo el día viernes, lo que había dicho el representante de Exxon, la más grande empresa petrolera de los Estados Unidos, que actuó con temores, habló de la seguridad jurídica, que no parecerían ser pues las mejores condiciones las de este momento. Bueno, a Trump no le gustó y entonces dijo que probablemente Exxon quedará fuera. Quizás entenderán, porque que en este mundo de los negocios, que es el pragmatismo, pues sencillamente a lo mejor se excusan, bueno, sí, lo vamos a hacer, presidente, y viene Exxon. Si no, queda fuera de esa importantísima inversión que anuncia Trump de $100.000 millones para recuperar la industria petrolera venezolana y activarla y colocarla nuevamente entre las mejores del mundo. Así que bueno, esperaremos a ver qué ocurre. Bueno, temas internacionales, ahora aparte de Venezuela, que sigue siendo una ubicación fundamental, también está la situación de Irán, donde continúan las protestas, donde continúa la represión, donde continúan pues los detenidos. Hay más de 10.000 detenidos, pero sigue aumentando el número de personas fallecidas por la actuación de las fuerzas públicas. Ahora son más de 600 personas que han sido muertas, han sido pues por balas o por cualquier otro mecanismo, bueno, que han fallecido. Y esto ha generado mundialmente un repudio muy fuerte. Incluso algunas ONG hablan de una cifra mucho mayor, que espanta, ¿no? Que eriza, como dicen los pelos, porque hablan hasta de 3.000. Bueno, la situación que está allí, aparte de todo ello, el gobierno iraní, el gobierno fundamentalista de Irán dice que no va a permitir que haya injerencia externa y que responderá si Estados Unidos o Israel. Bueno, ya veremos, porque Estados Unidos y el propio Trump ha dicho que de repente pues actúa militarmente castigando al gobierno fundamentalista de Irán por lo que está pasando y la represión que existe en contra de la población que protesta por cambio de gobierno, por mejores condiciones sociales y económicas y por razones políticas también. Denuncia Irán que hay injerencia y participación directa en estas manifestaciones de Estados Unidos e Israel. Bueno, ya veremos mayores detalles, o conoceremos mayores detalles. Bueno, de Honduras hay un pronunciamiento importante que hizo el ejército, dándole reconocimiento a lo que fue el resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral de ese país, el organismo rector. Una minoría dentro del Congreso había propuesto contar voto a voto y ese planteamiento que surge del Congreso hondureño fue avalado por la presidenta Miriam Castro y esto generó un revuelo aún mayor. Por ello surge entonces este pronunciamiento del ejército dando aval a los resultados electorales ya anunciados y oficializados por el CNE de ese país. Por cierto, el candidato ganador, Tito Asfura, se reunió ayer en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, deportes. La gran noticia, lo que se esperaba ha ocurrido. Lo que se vislumbraba y lo que se repetía en forma constante, recurrente, ha ocurrido. Ha sido, dicen que de común acuerdo. Bueno, ha sido separado de su cargo o destituido, como dicen otros titulares, Xabi Alonso como director técnico de Real Madrid. Lo que ocurrió el domingo, al perder 3-2 la final de la Supercopa, más, digamos, fue el detonante, pero la forma como ha manejado el equipo, los cambios que realiza, la táctica y la estrategia, ambas, no han gustado. Bueno, y el ambiente en el vestuario, que al parecer no era el mejor, no gustaba el estilo de Xabi Alonso, en definitiva. De común acuerdo, luego de una reunión ayer en las oficinas del Real Madrid en Valdebebas, en Madrid, pues se tomó la decisión de que Xabi Alonso no estará más. Arbeloa, quien fue histórico jugador del Real Madrid, director técnico del equipo Real Madrid Castilla, de divisiones bajas, donde se forman los muchachos, va a asumir por año y medio
por lo pronto, lo que resta de la temporada y la próxima, dependiendo del resultado, me imagino, de lo que será esta campaña, pues asume entonces la dirección técnica del Real Madrid. Revuelo en el fútbol mundial, pero se esperaba. Bueno, y continúa el round robin del béisbol profesional venezolano. Siguen moviéndose las posiciones en el tablero hasta llegar a la gran final, pues que definirá el campeón del béisbol venezolano. Y habrá más en el segmento deportivo. Bueno, la dirección de la red social Instagram, la repito, _noticiero Televen, y ahora los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, siempre pendientes. Está severo el tiempo, ¿no? Vamos a tener detalles seguramente en ese segmento y al final un resumen de lo que ustedes nos envían. Así que les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 13 de enero de 2026. Como siempre, es un placer que nos acompañen a hacer este recorrido por las noticias más destacadas del inicio de jornada. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Pues bien, gracias a Dios, bien, listos para comenzar la jornada laboral e informativa y por supuesto contento porque están ustedes allí con nosotros acompañándonos como todos los días. Saludamos a quienes están sintonizando esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En este momento estamos transmitiendo en vivo con ella. También tenemos la opción de la aplicación Televen Stream. Usted la descarga en su teléfono, en su tablet, en su computadora y ahí tiene la posibilidad de disfrutar de toda la programación de nuestro canal en vivo y directo. La señal abierta que llega a todo el país y nuestra cuenta en YouTube Televen TV. Bueno, unas cuantas ventanas de comunicación allí para que ustedes estén allí en contacto directo con la programación de Televen. Tenemos ya todo esto sobre la mesa, así que le decimos al señor director que... Ruede coletilla. Nos vamos. Adelante. Bueno, iniciamos como todos los días haciendo revisión del portal web de la casa, televen.com. Ellos destacan la siguiente información. Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó 116 nuevas excarcelaciones. Más abajo, este lunes 12 de enero, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario confirmó que en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones. De acuerdo al comunicado, las personas liberadas se encontraban privadas de libertad por hechos vinculados a, abro comillas, la alteración del orden constitucional y atentados contra la estabilidad de la nación, cierro comillas. Asimismo, el despacho indicó que estas medidas se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025. Seguimos. Aeropuerto de Frankfurt canceló decenas de vuelos por ola de frío. Las bajas temperaturas forzaron la interrupción de algunas operaciones y obligaron a desplegar a máxima capacidad a los equipos para deshielar las pistas de aterrizaje del recinto aeronáutico más grande de Europa continental. Deportes. Venezuela se consolida en el quinto puesto del ranking mundial de béisbol. Por segundo año consecutivo, Venezuela ratificó su estatus como una potencia global del diamante, al ubicarse en la quinta posición del ranking mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Con un acumulado de 3.653 puntos, el país se mantiene firme en el top 5, compartiendo el privilegio con naciones de larga tradición como Japón, China, Estados Unidos y Corea del Sur, consolidando así un ciclo de estabilidad competitiva de alto nivel. Seguimos. Descubrieron un ecosistema que sobrevive con gases que emanan del lecho marino. De acuerdo con el estudio que fue publicado en la revista Nature, el descubrimiento se produjo durante una expedición entre Rusia y Alaska, cuando los investigadores se dieron a la tarea de revisar un tramo de las fosas que se encuentran en una zona a una distancia que varía entre los 5.800 y 9.500 metros por debajo de la superficie. Bueno, ahora vamos a hacer revisión de las portadas digitales de los periódicos. Iniciamos con 2001. Ellos destacan el siguiente titular: el gobierno fortalece lazos con Europa. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo, esto lo dice el sumario, un encuentro con representantes de la Unión Europea para iniciar una nueva etapa de relaciones bilaterales marcadas por el respeto mutuo y el derecho internacional. También tenemos en esta portada, aseguran remedios en el país. Más abajo tenemos la Cámara de Construcción carabobeña creció 6%. Además tenemos acá
Honran al más grande del ring con estampillas, dice el Servicio Postal de Estados Unidos, imprimió 22 millones de sellos con la imagen de Mohamed Ali. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Universal. Con fotografía nos informan protesta contra Trump en Nueva York. ¿De qué va esto? Informa el sumario de este periódico. Lo siguiente, miles de manifestantes salieron a las calles de Nueva York para protestar contra la administración de Donald Trump, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, deportación masiva de migrantes y acciones militares en Venezuela. A la movilización se sumaron políticos locales. Estamos aquí luchando contra un gobierno fascista. Esto declaró Alexa Avilés, concejal de Brooklyn. ¿Qué otros temas hay en esta portada? Cabello, en este caso es en referencia al secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Bueno, anuncia avances en las relaciones Caracas-Washington. El secretario general del PSUV también dio detalles sobre las gestiones para el retorno del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. En la portada también leemos: Colombia, flujo por el paso fronterizo con Venezuela es de total normalidad. Veamos ahora qué trae el portal web del diario Últimas Noticias. Destacan una información que tiene que ver con la fuente Sucesos. El titular: 3 detenidos en Zulia por tráfico de drogas. La nota en detalle reseña lo siguiente: efectivos militares adscritos a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Zulia y el Destacamento 112 del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Zulia realizaron la aprehensión de un ciudadano al que no identificaron. Se dedicaba a la distribución y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La captura del hombre se realizó durante labores de inteligencia y procesamiento de información en el sector Curva de Molina, municipio Maracaibo, estado Zulia. El cuerpo policial no detalló la cantidad ni tipo de sustancias que distribuía el sujeto detenido. En otro procedimiento, en Puerto Guerrero, en la entidad zuliana, 2 personas fueron detenidas por transportar 364 gramos de sustancias ilícitas en paquetes de harina de maíz. Las autoridades militares notificaron los procedimientos al Ministerio Público. Asimismo, la Fuerza Armada Nacional ratificó que mantiene su despliegue en el país para combatir el tráfico ilícito de drogas. Vamos ahora con información en materia deportiva. Tenemos la portada del diario Meridiano. Colchoneros con la mira en La Coruña. Hoy el Atlético de Madrid visita al Depor por los octavos de final de la Copa del Rey. También en esta portada leemos: béisbol venezolano, Caribes con remontada y Magallanes sigue de cama. Bueno, y vamos precisamente a revisar los resultados de la pelota criolla del día de ayer. Se enfrentaron Magallanes versus Caribes, el triunfo para Caribes con 9 carreras, Magallanes obtuvo 6. También se enfrentaron Bravos versus Águilas del Zulia, el triunfo para Águilas del Zulia con 6 carreras y Bravos obtuvo 4. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones de la mañana de hoy. Así van: Cardenales en el primer lugar, luego las Águilas y los Caribes están en el segundo puesto, Bravos en el tercero y los Navegantes en el último lugar de la tabla. Bueno, así las cosas en la pelota criolla, y antes de ir a la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Por un malentendido, unos trabajadores destruyeron por completo una piscina que solo necesitaba mantenimiento básico, según las instrucciones de la dueña. La confusión surgió al interpretar la orden de retirar en lugar de repintar. Este insólito fallo transformó una tarea sencilla en un episodio cómico que ya acumula millones de visitas en redes sociales. Bueno, y un tanto molesto para la dueña también, ¿no? Sin duda, la importancia de pronunciar correctamente. De repente se lo dijo muy rapidito, ¿será? Sí, señor, puede ser, y no entendieron correctamente lo que estaba solicitando la dueña. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Amigos, en la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Los tatuajes pueden afectar al sistema inmunitario. Así lo arrojó un nuevo estudio realizado por el Instituto de Investigación Biomédica afiliado a la Universidad de la Suiza Italiana, que tuvo una duración de 7 años. En él, los expertos lograron constatar que la tinta no solo queda en la dermis, una capa interna de las 2 principales de la piel, sino que también entra al circuito de la linfa, que es el sistema de drenaje de los tejidos y que conecta con los
ganglios linfáticos. Los expertos señalan que la tinta se queda ahí permanentemente y que a diferencia de otros compuestos, el organismo no puede eliminarla. Explicaron que al intentar destruirla repetitivamente, genera una inflamación crónica, convirtiéndose en un estado permanente de activación inmunológica. Indicaron además que a largo plazo, el sistema inmune se agota y deja de responder correctamente frente a infecciones o células tumorales. Génesis Rivas, Televen. Iniciamos la revisión de diarios regionales en el estado Monagas. Tenemos la portada de Maturín News. Aquí nos informan como nota principal, precios de inmuebles aumentaron 30% en el año 2025, refleja declaraciones del vicepresidente de Estadísticas de la Cámara Inmobiliaria del Estado Monagas, Hugo Contreras. Él mencionó que los costos variaron dependiendo del sector de la ciudad de Maturín. Asimismo, añadió que el año pasado los precios de los alquileres también tuvieron un aumento entre el 10 y 30%. ¿Qué otras informaciones tiene la portada de Maturín News la mañana de hoy? Bueno, nos dice un 70% de escolares retornaron a clases y también sancionan a 354 transportistas informales en menos de un mes. La información la dio a conocer el director de transporte de la alcaldía de Maturín, José Maza. Él manifestó que desde el 20 de diciembre del 2025 al menos 354 choferes piratas fueron sancionados justamente por no tener los permisos para prestar el servicio. Bien, vamos ahora a hacer la revisión de la portada digital de Yaracuy al Día, que por supuesto circula en Yaracuy. Ellos tienen varias gráficas. El titular que destacan es el siguiente. Dice, más de 60% de la matrícula escolar se reincorporó a las aulas en Yaracuy. Parte de esta nota reseña que los más de 700 planteles en el estado se activaron para recibir a estudiantes de diferentes niveles. En algunos centros educativos se vio baja afluencia de niños y jóvenes, mientras que en otros hubo buena asistencia. En otro titular, instan a reportar la violencia de género. Representantes de diversas instituciones del estado de Yaracuy se unieron el lunes para orientar a la población sobre la violencia de género. Instan a utilizar la línea gratuita 0800 Mujer para reportar casos. También se lee en esta portada de Yaracuy al Día, Yerwin Torrealba fue excarcelado después de un año. Más abajo con gráfica, familiares de yaracuyanos detenidos piden liberaciones. Un grupo de personas se concentró ayer en la Ascensión para solicitar libertad para sus allegados que están privados de libertad en el contexto político. Vamos ahora con el periódico Nuevo Día del Estado Falcón. Titular principal, estabilidad económica depende del compromiso colectivo, pero también destaca la siguiente nota, que la tenemos allí en pantalla. Vamos a leer declaraciones en este caso que fueron de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Nuestra fuerza nace de las luchas de quienes jamás se rindieron y sostienen en la lealtad a un proyecto de país soberano, inclusivo y humano. Las claves para vencer son la unidad, entereza y constancia en la defensa de la dignidad. También en la gráfica podíamos observar la siguiente información totalmente nueva. El gobernador Víctor Clark lideró la entrega del Centro de Educación Inicial Omaira Josefina Lugo de Reyes en la población de Barunú del municipio Falcón. Ahí estuvo acompañado del ministro Ricardo Sánchez. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Son las 6:36 de la mañana. ¿Vamos bien con el tiempo? Vamos bien. Ah, muy bien. No han dicho nada. No han dicho nada por acá el coordinador de que tenemos que correr. Bueno, en la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Apple hace alianza con Google para transformar por completo la inteligencia de sus dispositivos. En un movimiento estratégico que ha sacudido la industria, la compañía de la manzana integrará la potencia de los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google para potenciar a Siri y desarrollar nuevas funciones avanzadas de IA. Apple ha sido clara al respecto. Tras evaluar diversas opciones, decidieron que la infraestructura de Google es la base más sólida para construir el futuro de sus servicios, prometiendo a sus usuarios
experiencias mucho más innovadoras y sofisticadas. Esta colaboración no solo redefine el panorama tecnológico, sino que también ha disparado la confianza de los inversores. La noticia impulsó las acciones de ambos gigantes, llevando a Google a superar una valoración de $4 billones en el mercado. Con este acuerdo, Apple y Google dejan de lado su histórica rivalidad para liderar juntos la era de la inteligencia artificial generativa. Vamos a comenzar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. En Argentina tenemos la portada del periódico El Día. Tragedia en la costa por una ola gigante. ¿De qué va esto? Bueno, el peor suceso fue en una playa de Mar Chiquita, donde un joven murió y hubo más de 30 personas heridas. El fenómeno también afectó a balnearios de Mar del Plata y Santa Clara. Momentos de tensión y dramáticos relatos de un hecho que alteró la temporada. Hablan de un meteotsunami que no pasaba desde 1954. Portada del diario La Razón que circula en México destaca Claudia, se refieren a Claudia Sheinbaum, la presidenta de ese país, habla con Trump y descarta una intervención de tropas de Estados Unidos. Esto fue a través de una llamada telefónica, un diálogo de 15 minutos. Dice el sumario que la presidenta afirma que su homólogo insistió en envío de militares para combatir el crimen, pero que eso no ocurrirá. Resalta que quedó firme la colaboración. El republicano le preguntó su postura sobre Venezuela y la respuesta fue de rechazo a la injerencia. Vamos ahora a hablar de deportes. Tenemos la portada del diario AS de España que nos dice un despido anunciado. Ahí tienen ustedes en la gráfica a Xabi Alonso. Bueno, la derrota en la Supercopa precipita su destitución. Las dudas sobre el estado físico de la plantilla, la distante relación con los pesos pesados y la falta de reacción del equipo son las claves. Arbeloa toma el mando hoy y dirigirá al Madrid en Albacete. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Falcón, Sucre, Zulia, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Barquisimeto? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 35. Nos vamos a Barcelona. Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y vamos a saludar a quienes están conectados a esta transmisión. Domingo Galvis, Aida, El Samuri está en Río Chico, su niña Peña, Yadira, Carlos Méndez en Guatire, en Rosmel en Rivero, Yaismer, Cádiz, también Aníbal y Jesús Enrique nos escribe desde La Barraca en la ciudad de Maracay. Nos vamos ahora a la cajita de preguntas a ver qué ha llegado el día de hoy. Atención con esto, servicio público. Por favor, alcantarilla sin tapa en el Valle, calle 2, sector La Cascada, Caracas. Ayuden ahí a las autoridades, o mejor dicho, que las autoridades ayuden para que puedan solucionar este tema. Saludos desde Colombia, siempre me levanto a las 5 de la mañana para ver las noticias de mi país. Bueno, saludos para ti también y para todos los venezolanos que están en Colombia. Hola, muy buenos días, envío saludos a todos los periodistas de Televen. Bueno, gracias por sus saludos y también nos envían saludos desde la ciudad de El Tigre. Bueno, agradecemos todos esos mensajes que ustedes a diario hacen llegar a nuestra cuenta Instagram. También agradecemos la fiel sintonía y esperamos que estas denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, algunas notas, unas que tienen que ver con el inicio del año escolar, la segunda etapa, ¿no? El reinicio de las clases, más bien, que ha pasado. También información sobre hidrocarburos, concretamente sobre el gas que se va a vender a Colombia, y también sobre el sector de la construcción. Bueno, iniciemos con el año escolar. Ayer comenzó el segundo momento pedagógico escolar y nuestro equipo salió a las calles a conocer cómo estuvo la afluencia de estudiantes. Jonathan Cárdenas nos informará más adelante. Bueno, sobre el gas, decíamos, productores de gas natural de nuestro país destacan oportunidad de crecimiento del sector ante una posible comercialización del producto
hacia Colombia. Vamos al estado Carabobo. Allí el sector de la construcción creció al menos 4% durante el año 2025 recién finalizado. Notas internacionales. Desde Ecuador, la Armada de ese país incautó en el Golfo de Guayaquil 4 embarcaciones y un arsenal que incluía granadas, armas y más de 2.500 municiones. Hablemos de economía en el espacio, o hablaremos de economía en el espacio de la entrevista con José Ignacio Guarino, analista financiero. Y concluimos siempre con arte y espectáculos. En lo actual veremos cómo reaccionó la actriz estadounidense Amanda Seyfried tras perder 2 Globos de Oro. Bueno, luz interesante, ¿no? Todo esto. Bueno, vamos a la pausa. Al retorno estaremos con las informaciones, sus detalles, precisiones con Cruz Mina, quien está por aquí, y Ricardo. Así que buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Cómo amaneces este martes 13? Bueno, fíjate, siempre dicen que es pavoso, pero no martes creo. 13, oye, sí, muy utilizado en las películas de terror. Sí, así es. Pero bueno, vamos a bajar la intensidad a esa fecha o a ese día. Claro que sí. Feliz día también para los compañeros en el otro lado del estudio. Gaudí, Ricardo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Cruz? Mi buen día. Buen día para ustedes y buen día para ustedes en sus hogares. Gracias por acompañarnos cada mañana. Bueno, y cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha destinada a sensibilizar, informar y prevenir sobre este trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Nos vamos a la pausa, venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Terminal de Barquisimeto tiene habilitadas más de 81 líneas para movilizar a los temporadistas en el operativo de la Divina Pastora. Esto y más al regreso. Seguimos con más del noticiero Primera Emisión. Este lunes se llevó a cabo una reunión entre la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y jefes de misiones de países miembros de la Unión Europea, Reino Unido y también Suiza. Al respecto, el canciller Iván Gil calificó el encuentro como franco y cordial, en el que se evaluó la cooperación bilateral. Hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas, cada vez más intensas. Hemos repasado también las relaciones comerciales, productivas, económicas, en áreas como la energía, como la educación, como la ciencia y la tecnología, como la industria farmacéutica, en las cuales empresas europeas han estado radicadas en Venezuela durante mucho tiempo. Gil afirmó que el gobierno nacional está dispuesto a avanzar en una agenda nueva de trabajo con todos los países de Europa, siempre apegados al respeto y la igualdad de los estados. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ratificó que Venezuela mantiene su soberanía e independencia. Así lo aseguró durante una visita al estado de La Guaira en el marco del inicio de las actividades académicas. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Por otra parte, Rodríguez destacó que actualmente el programa de alimentación escolar en el país ha crecido 36%. Diariamente atendemos en las escuelas a 2 millones de niños y niñas con alimentación, con más de 6 millones de niños y niñas que están escolarizados. Estamos en esta escuela nueva, hecha por el Ministerio de Educación, y con ello estamos entregando 11 más en todo el territorio nacional, 1.725 unidades educativas que han sido recuperadas.
La presidenta encargada señaló que los recursos derivados del petróleo deben ser destinados a garantizar el futuro de la alimentación y una educación de calidad a los niños y jóvenes del país. Más temprano, la mandataria encargada anunció el nombramiento de Juan Escalona como ministro del despacho de la presidencia y de Aníbal Coronado como nuevo ministro para el ecosocialismo. Escalona supervisará el desarrollo de los planes gubernamentales, mientras que Coronado, en sustitución de Ricardo Molina, asumirá la tarea de profundizar la preservación ambiental. Rodríguez aseguró que con estos cambios busca fortalecer la implementación de las políticas públicas y consolidar las líneas fundamentales del gobierno nacional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó el compromiso de la Fuerza Armada Nacional con la unidad ante las recientes agresiones externas. El alto mando militar destacó que la cohesión cívico-militar policial ha sido la principal herramienta para preservar la paz y la soberanía del país frente a las acciones extranjeras. Padrino López enfatizó que la institución castrense se mantiene vigilante para garantizar la estabilidad institucional y el bienestar de todos los venezolanos. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el gobierno nacional avanza en la reapertura de la embajada venezolana en Estados Unidos y viceversa. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Chile allá en Estados Unidos. Ese es el objetivo fundamental que nos permite a nosotros tener allá, porque en este momento no tenemos a nadie. Entonces tendríamos una representación consular allá para velar, además de las relaciones entre ambos países, en este caso particular, por la salud y el estado de nuestro presidente y de Chile. Cabello reiteró su satisfacción por la reanudación de venta de petróleo a Estados Unidos. Por otro lado, llamó a la población a estar tranquilos y en paz, al tiempo que pidió no caer en desinformación sobre la situación de nuestra nación. La vicepresidenta del partido político MAS, María Verdeal, expresó la necesidad de crear una gran convocatoria de unión nacional ante los últimos hechos en el país. Considera que se están viviendo momentos de incertidumbre y que la reconciliación entre venezolanos es una prioridad. No es momento de venganza, no es momento de pasar facturas, no es momento de revanchismo, pero tampoco es momento de persecución, no es momento de aplicar la ley del odio. Nosotros abogamos por el entendimiento, abogamos nuevamente por la paz y por el diálogo, pero un diálogo transparente, sincero. Y repito, a favor de Venezuela. La dirigente política del partido MAS indicó que el proceso de excarcelación que se ha evidenciado en el país durante los últimos días debería ser mayor. Vanessa Urbano, Televen. El gobierno de Italia elevará el rango de su representación diplomática en Venezuela al nombrar un embajador tras años de gestión bajo un encargado de negocios. El canciller Antonio Tajani calificó este movimiento como un cambio de rumbo estratégico, subrayando que Venezuela es un socio clave debido a la extensa comunidad italo-venezolana y a los significativos intereses económicos de empresas como la energética Eni. De esta forma reafirma que el objetivo de Italia es mantener un rol protagonista en la región. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Amigos, al regresar, suspenden carnavales en 2 municipios del estado Sucre. Los detalles a la vuelta. Directores de varios colegios de la capital esperan que la afluencia de estudiantes aumente al transcurrir la semana tras el registro de baja asistencia durante el primer día del segundo periodo del año escolar. Desde el complejo educativo Andrés Bello al oeste de Caracas, su director Joel Acosta aseguró que no brindaron contenido de la programación durante estas primeras clases. Siempre la afluencia de estudiantes para estos inicios es baja. Pero bueno, me imagino ahorita con toda la situación, pues también ha afectado pues, la presencia de nuestros estudiantes en la institución.
Hacia el este de la ciudad, Rafael Pérez, director de la Unidad Educativa Instituto San Lucas en Petare, aseguró que sus docentes cuentan con las herramientas para brindar clases a los asistentes, pese a las circunstancias. Una ausencia aproximada de un 40% de los estudiantes, de nuestra matrícula aproximadamente un 40%, pero todo en normalidad, todo en sana paz. Mientras en las calles, varios ciudadanos consideran que el regreso a las actividades será progresivo. Las personas son pocas los que se encuentran en la calle. Entonces yo creo que es un tema de prudencia y bueno, dar inicio a las clases y ver cómo van sucediendo la situación. He visto más personas hoy. En el transporte, ¿cómo viste el movimiento? Vi más gente hoy, bueno, yo uso puro metro. Vengo de Palo Verde acá. Bueno, hoy de verdad ha estado un poco lento, o sea, no como la semana pasada, que como si hubo un poquito más, no sé, si es por miedo, todavía estamos como... Sí he visto todo normal y sí hay personas en la calle. Durante esta primera jornada de clases del año, los cuerpos de seguridad realizaron patrullajes por las instituciones para garantizar la tranquilidad durante las actividades. Jonathan Cárdenas, Televen. Gracias, Jonathan. Seguimos. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela anunció que el regreso en su totalidad a las actividades académicas en esa casa de estudios se dará a partir del próximo lunes. Tentativamente se prevé el inicio de clases el 19 de enero, si las condiciones están dadas. El talento para la reconstrucción nacional está en nuestros pasillos, está en nuestras aulas de clase, están en los cubículos de investigación. Aquí están los profesionales que se van a encargar de restablecer el funcionamiento de los servicios públicos, de sanear la economía y de garantizar un nuevo Estado de Derecho. El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela aprovechó la convocatoria para indicar que están al servicio de los venezolanos y así construir el futuro que todos desean. Vanessa Urbano, Televen. El sector farmacéutico en Venezuela se encuentra plenamente abastecido y operando con normalidad. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Venezolana de Droguerías, Edgar Vidaurre, quien detalló que los laboratorios cuentan con hasta 6 meses de inventario y las droguerías con 60 días de reserva, lo que garantiza el suministro nacional. Asimismo, hizo un llamado a la confianza y a la calma colectiva, destacando que tanto la logística de distribución como la asistencia de los trabajadores se ha regularizado, permitiendo un manejo consensuado de la situación económica y operativa del país. Como una oportunidad importante, calificaron los productores de gas natural de nuestro país a una posible comercialización del producto con Colombia. Aunque si bien el vicepresidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, Rubén Pérez, señaló que esta reactivación podría realizarse de manera interrumpible, resaltó que la decisión debe tomarse teniendo primero como objetivo cubrir las necesidades internas en todo el país. Igualmente enfatizó que se requieren inversiones importantes para reparar y adecuar el gasoducto que conecta a ambas naciones. Y en el estado de Anzoátegui, la alcaldía de Independencia puso en marcha un segundo motor de 300 caballos de fuerza en la balsa Toma de Ciudad Orinoco, garantizando así el suministro de agua potable para toda la población. El alcalde Hernán Rodríguez celebró este avance como un hito técnico de alto impacto, destacando que ahora el sistema de captación es más estable y con mayor precisión, lo que permite llegar incluso a las zonas más alejadas del municipio. La instalación fue ejecutada por la cuadrilla voladora de la Dirección de Agua en alianza con Hidrocaribe y el Comité de Servicios Públicos, consolidando un sistema de bombeo que hace apenas 3 años era inexistente. El mandatario local destacó que este segundo motor es garantía de continuidad y eficiencia en la distribución del vital líquido. Apuntó que contarán con un monitoreo permanente para mantener el sistema en su máxima operatividad. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Y en el estado Carabobo, el sector construcción creció al menos 4% durante el año anterior. El presidente de la Cámara de la Construcción en la entidad, Gustavo Farache, señaló que este crecimiento se dio motivado únicamente a las remodelaciones. Asimismo, destacó que el sector ha tenido problemas con el cemento y el acero que han sido resueltos. Sin embargo, aseguran que generan sobrecostos.
Y el director del terminal de Barquisimeto, Juan Rodríguez, informó que este espacio tiene habilitadas más de 81 líneas para movilizar a los temporadistas en el operativo de la Divina Pastora. Estas unidades se encargan de movilizar a los pasajeros desde una zona a otra. En el caso de la Divina Pastora, los destinos que han tenido buena movilidad son aquellos que se ubican cercanos a la ciudad de Barquisimeto. Los destinos son los que llamamos suburbanos o dentro del estado, ya los más concurridos, Quibor, Tocuyo, Sanare, Humocaro, pero sobre todo Quibor, Tocuyo, Sanare, también hacia Portuguesa, Acarigua, Guanare. En su intervención destacó que el terminal terrestre de Barquisimeto durante el año anterior sus instalaciones movilizaron a casi 1.400.000 personas, destacando que solo en diciembre alcanzaron los 100.000 usuarios. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y como les habíamos adelantado en la pausa, en el estado Sucre, los municipios Cajigal y Mariño anunciaron la suspensión de las celebraciones oficiales del carnaval en sus territorios. Reina Castillo nos trae los detalles de esta información. Sí, tanto en Yaguaraparo como en Irapa se deja sin efecto cualquier festival o celebración derivada de las fechas carnestolendas en estas dos localidades. Pues esto de acuerdo con un comunicado emitido por cada una de las alcaldías. La medida se apega al decreto de estado de conmoción exterior vigente en la República Bolivariana de Venezuela bajo la Gaceta Oficial número 6.954 del 3 de enero del 2026. De esta manera, las alcaldías de Cajigal y Mariño exhortaron a la población al cumplimiento de la ordenanza y a el respeto al duelo que embarga a las familias de los fallecidos en los bombardeos por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Es importante señalar que en cuanto a las principales celebraciones en las ciudades más grandes del estado Sucre, como Carúpano y Cumaná, por ahora no se ha emitido ninguna información oficial al respecto. Sin embargo, el tradicional grito de carnaval en Carúpano estaba pautado para el pasado 4 de enero, el cual no se realizó por los hechos ocurridos en el país. Hasta ahora se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades. Con esta información retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante. Gracias, Reina. Un sujeto fue privado de libertad tras causarle la muerte a otro hombre con un arma blanca en Caracas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, explicó que el ciudadano fue imputado por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles, luego que bajo los efectos del alcohol sostuvo una acalorada discusión con la víctima donde le propinó una herida en la cabeza causándole la muerte. Bueno amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 648 muertos dejan las protestas en Irán. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina y es que una persona perdió la vida y otros 35 resultaron heridas luego de que una ola de entre 5 y 6 metros de altura impactara sorpresivamente en una playa de Santa Clara del Mar ubicado en la provincia de Buenos Aires. Medios locales indicaron que la ola arrastró violentamente a las personas que se encontraban en la costa y que la víctima fatal es un turista que se golpeó contra las rocas tras ser golpeado por la mencionada ola. Con relación a los heridos, se pudo conocer que en su mayoría presentaron heridas leves. El volcán Kilauea, ubicado en Hawái, Estados Unidos, reanudó su erupción dejando coladas de lava de más de 500 metros. Así lo dio a conocer el Servicio Geológico estadounidense, que detalló que la erupción está ocurriendo dentro de un área cerrada del Parque Nacional de Volcanes de Hawái. El organismo alertó sobre el riesgo de que se registren terremotos y desprendimientos debido al calor generado por el magma, además de los riesgos de salud que se pueden presentar por la expulsión de gases y fragmentos volcánicos.
En Irán ascendió a 648 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas que se han registrado desde el pasado mes de diciembre. Así lo denunció la ONG Iran Human Rights, que también alertó sobre posibles ejecuciones masivas extrajudiciales contra detenidos en las manifestaciones. El organismo detalló que entre los fallecidos se encuentran al menos 9 menores de edad y que 121 son miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. También advirtió sobre las dificultades para verificar el número de muertos tras la suspensión del servicio de telecomunicaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó ante su homólogo estadounidense Donald Trump su rechazo a cualquier intervención militar extranjera en América Latina, fundamentando su postura en los principios constitucionales de soberanía y no injerencia. Durante una llamada telefónica, la mandataria mexicana marcó distancia frente a la reciente operación estadounidense en Venezuela y las amenazas de Washington de ejecutar acciones directas contra los carteles en territorio mexicano. Pese a la tensión bilateral, ambos gobiernos acordaron dar seguimiento a la cooperación fronteriza mediante un diálogo buscando un esquema de responsabilidad compartida que no vulnere la integridad territorial de México. El ministro de Defensa de Colombia inició una visita oficial de 3 días a Estados Unidos con el fin de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y preparar el terreno para la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que ha sido programada para el mes de febrero en la Casa Blanca. El jefe de la cartera de defensa se reunirá con funcionarios del Pentágono y el Congreso para establecer una hoja de ruta contra el crimen organizado transnacional, enfocándose en el intercambio de inteligencia y tecnología de drones para optimizar la lucha contra el narcotráfico. En España, la policía incautó alrededor de 10 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de sal proveniente de Brasil. Durante la operación, 13 personas fueron detenidas. El Cuerpo de Seguridad español, a través de un comunicado, calificó la operación como la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por la Policía Nacional en su historia. El texto señala que fueron halladas 9.994 kilos de cocaína distribuidos en 294 panelas ocultas entre la sal. Y la Armada de Ecuador incautó en el Golfo de Guayaquil 4 embarcaciones y un arsenal que incluía granadas, armas y más de 2.500 municiones. El operativo permitió desmantelar la logística de bandas criminales que interceptan embarcaciones en movimiento para introducir cargamentos ilícitos fuera de los controles portuarios. Se presume que los elementos incautados serán utilizados para traficar droga en buques mercantes con destino a Europa y Norteamérica. El expresidente panameño Ricardo Martinelli se declaró inocente de los cargos de blanqueo de capitales durante el inicio del juicio por el caso Odebrecht, en el cual compareció desde forma virtual en su asilo en Colombia. La Fiscalía Anticorrupción de Panamá busca una condena de hasta 12 años de prisión para el exmandatario, acusándolo de ser el destinatario final de sobornos pagados por la constructora brasileña para la adjudicación de obras públicas entre 2009 y 2014. Mientras la defensa califica el proceso como un caso político, el juicio se suma a la lista de procesos judiciales contra exgobernantes latinoamericanos vinculados a este escándalo, que ya ha dejado condenas históricas en países como Perú y Ecuador. Bueno, precisamente el expresidente peruano Martín Vizcarra fue trasladado este lunes por segunda vez desde su ingreso en prisión a un hospital de Lima debido a un problema médico aún no detallado. Vizcarra, recluido en la cárcel de máxima seguridad para exmandatarios, ya ha visto su salud comprometida anteriormente en el mes de diciembre cuando sufrió una crisis hipertensiva severa. El exmandatario de 62 años cumple desde noviembre de 2025 una condena de 14 años de cárcel por delitos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Moquegua entre el año 2011 y 2014. El estado de Florida programó para el próximo 12 de febrero la ejecución de James Harvey, quien se convertirá en el primer recluso en recibir la pena capital en el año 2026. Harvey fue condenado por el asesinato de un joven durante un robo en el año 1985 y a pesar de los múltiples recursos legales presentados por su defensa, el gobernador Ron DeSantis firmó su sentencia de muerte para cumplirse mediante inyección letal. Florida es uno de los estados con mayor actividad en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, tras 7 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado.
El Ministerio de Salud de Costa Rica autorizó el uso y comercialización de autopruebas de VIH, una medida que busca frenar la detección temprana y garantizar un acceso más privado y oportuno a la salud. Durante el año 2026, el gobierno distribuirá gratuitamente 1.500 kits a través de organizaciones de la sociedad civil, permitiendo que las personas realicen el test en espacios seguros 3 meses después de un contacto de riesgo. Esta iniciativa responde al aumento de casos registrados en el año 2024, especialmente entre hombres jóvenes de 20 a 34 años. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Europa Press, que titula "Zelensky reclama nuevos paquetes de asistencia a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia". El presidente ucraniano indicó que especialmente en invierno son necesarios los misiles diariamente para los sistemas de defensa aérea. Indicó que espera que se aceleren las entregas ya acordadas con Estados Unidos y Europa. Estas declaraciones ocurren un día después de que Zelensky alertara que el ejército ruso lleva a cabo preparativos para un nuevo ataque masivo contra Kiev, afirmando que Moscú busca ventaja aprovechando el frío para incrementar la actividad militar. Y ahora pasamos al portal de AP, que señala la siguiente información: protestas por bajos ingresos y el acuerdo Unión Europea-Mercosur llevan 350 tractores al Parlamento. Agricultores y ganaderos franceses condujeron unos 350 tractores por las avenidas adiconadas de París hacia el Parlamento para protestar por sus bajos ingresos y un acuerdo comercial de la Unión Europea con varios países de América del Sur que temen amenace sus medios de vida. Los sindicatos que lideraron las protestas de este martes comentaron que exigían acciones concretas e inmediatas para defender la seguridad alimentaria de Francia. Ante esto, la portavoz del gobierno francés, Maud Breguin, dijo que el gobierno haría nuevos anuncios pronto para ayudar a los agricultores. El riesgo cero no existe. Lo que parecía una jornada segura de esquí en los Pirineos de Andorra terminó en una lección de supervivencia tras ser arrastrada por una avalancha. Una esquiadora hizo público su accidente para explicar por qué las condiciones parecían seguras, pero no lo eran, señalando errores comunes como la simplificación del riesgo en la alta montaña. Bueno, casi no lo cuenta, Sí, Ricardo. bueno, sin duda que no hay que tomarse a juego la naturaleza, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos ahora, amigos, a hacer contacto con Eduardo Pino. Él nos trae información deportiva, como todos los días. Feliz martes para todos y vamos de una vez con los deportes y por supuesto tenemos que hablar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Vamos a dejar algunos resultados que nos dejaron los encuentros de ayer. El Magallanes arrancó ganando 5 carreras por 0 su juego frente a Caribes de Anzoátegui y Caribes lo remontó en Puerto La Cruz 9-6. Terminó ganando el equipo oriental. Magallanes tiene récord de 1 ganado y 5 perdidos, lo tiene bastante complicado el equipo del Magallanes. Mientras que Bravos de Margarita volvió a perder, uno de los grandes favoritos de cara a esta temporada. Águilas ganó ese encuentro 6 carreras por 4. Así está la tabla de posiciones. Cardenales de Lara 4 ganados y 1 perdido. Caribes 4-2 hasta ahora. Águilas y Caribes están allí en ese segundo puesto, muy cerca de Cardenales de Lara. Bravos de Margarita, un comienzo de round robin bastante accidentado para los margariteños. Un ganado apenas y 4 perdidos a 3 de la punta y a 2,5 del segundo lugar. Y el Magallanes, como ya lo mencionamos, récord de 1 ganado y 5 perdidos. Qué difícil ahora lo tiene el Magallanes para aspirar a estar en la gran final. Y este martes continúan las acciones en el round robin
de la LVP. Durante la jornada de hoy, Cardenales de Lara visitará a Caribes en Puerto La Cruz, mientras que Bravos de Margarita hará lo propio ante Águilas en la ciudad de Maracaibo. Ambos encuentros inician a las 7 de la noche. Magallanes estará de descanso. Hay que hablar también de la LVP en cuanto a sus premios, ya que tiene sus primeros galardonados de la temporada 2025-2026. En un hecho histórico, algo increíble, Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez, ambos de Caribes, además, compartieron el premio al productor del año tras empatar con 242 puntos. Por su parte, Silvino Bracho de Águilas del Zulia como el cerrador del año por tercera vez en su carrera, al sumar 11 rescates, mientras que el dominicano Jesús Reyes de Magallanes fue elegido como el setup del año tras liderar con 12 juegos mantenidos y 3 victorias sin derrotas. Recordemos que, a diferencia de otros premios, estos se definen mediante fórmulas matemáticas fijadas en el rendimiento estadístico que garantiza el reconocimiento. Digamos que esto recaiga estrictamente en los jugadores con el mayor impacto numérico en los resultados de sus equipos. Nunca en la historia, es muy difícil, prácticamente imposible que dos jugadores queden empatados en esa fórmula del productor del año, y ha sido el caso de Hernán Pérez y Balbino Fuenmayor. Y por supuesto tenemos que hablar de fútbol también, porque ustedes saben que el Barcelona este fin de semana le ganó el Real Madrid en la Supercopa y eso ocasionó un terremoto en el Santiago Bernabéu, así como lo escuchan. El Real Madrid sorprendió a todos este lunes al destituir a Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España, como ya lo mencionamos, frente al Barça. Este pasado domingo, la salida de Alonso, calificada por el club como una decisión de mutuo acuerdo, pone fin a una etapa marcada por la exigencia máxima tras caer en territorio árabe. En este movimiento relámpago, la directiva blanca ha anunciado a Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Castilla, como el nuevo encargado de dirigir al banquillo merengue. Con efecto inmediato, Arbeloa, un hombre de la casa que inició su trayectoria como técnico de categorías inferiores en 2020, asume el reto más importante de su carrera con la finalidad de mantener vivas las aspiraciones en Liga y en Champions. Recordemos que el Madrid está a 4 puntos del liderato y en Champions está en zona de clasificación directa. No estaba tan mal el Madrid como la gente pensaba. Y hablando del Barcelona, la acera del frente, el portugués Joao Cancelo llegó este lunes a la ciudad condal para someterse a la respectiva revisión médica antes de ser presentado por el conjunto culé. El lateral llega al Barça cedido por el Al Hilal saudí y con un contrato por el resto de temporada. La presencia de Cancelo se debe al vacío existente en la zona central del equipo tras la lesión sufrida por Christensen. Se espera que la presentación del portugués se realice este mismo martes. Vuelve Cancelo al Barcelona luego de aquella temporada cedido también la temporada 2023-2024. De esta manera despedimos los deportes. Recuerden disfrutar del round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por las pantallas de Televen. Que tengan todos una hermosa mañana. Bueno, un nuevo rumbo, ¿no?, para el Real Madrid. El Barcelona le ganó el Madrid el domingo y eso ocasionó, ¿no?, la hecatombe para Xabi Alonso. Sí, vamos a ver qué pasa. Ese es el efecto Barça. Lo que logra el Barcelona, ¿no? Cada vez que gana. Sí, señor. Bueno, es momento, muchachos, de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. No sin antes recordarles que en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Ignacio Guariño, especialista o analista financiero. Bien, conversaremos con José Ignacio Guariño, analista financiero, que nos ha acompañado en otras oportunidades. Y siempre en esta ocasión, y bienvenido José Ignacio, pues nos toma como quien dice, bueno, el análisis económico, los escenarios, por dónde comenzamos, porque hay una situación particular que todos conocemos, hay un episodio particular que ocurrió el 3 de enero y hay en perspectiva posibilidades y anuncios positivos y algunos que son pues no tan positivos, pero que se ven con mucha reserva. No sé, en términos generales, antes de entrar en precisiones, ¿cómo estás percibiendo las cosas?
Bueno, buenos días, buen inicio de año, gracias por la oportunidad, bastante tiempo sin estar aquí contigo. Un año distinto, muy distinto, un inicio de año para ser cauteloso, para ver geoeconómica, geopolítica y geoestratégicamente qué está sucediendo. Lo que pasó el 4 de enero en Venezuela no es nada algo inédito, sencillo, es delicado, es grave. Pero leyendo durante todos estos días la portada de la revista The Economist 2026 era un gran mundo con una mano saliente. Y lo que se podía interpretar de ahí es que el 2026 iba a ser un gran desastre. Estamos viendo lo que sucedió en Venezuela, estamos viendo... halagador, entonces. Exactamente, estamos viendo lo que está sucediendo en Irán y estamos viendo el comportamiento de la comunidad internacional. Pero como lo hemos dicho en anteriores entrevistas, cuando tú no tienes paz política, no tienes estabilidad económica. ¿Cuáles son esas reglas de juego que va a haber en Venezuela? ¿Será un Estado tutelado? ¿Será un Estado libre asociado? Sí, es indefinido todo esto, porque a su vez también el gobierno emite unas ideas, emite unos códigos y emite unos conceptos que no se alejan mucho de lo que ha sido lo tradicional y la orientación o filosofía que pudiera tener el gobierno venezolano desde antes. Esa es una posición dura, firme, en fin, cuestionando lo que ocurrió, el episodio del 3 de enero, la detención de Maduro y Cilia Flores. En fin, todo esto se entremezcla, más lo que te dice por allá Trump, colaboradores, tenemos 50 millones de barriles, vamos a tener 4.200 millones de dólares, vamos a guardar ese dinero en el Tesoro de los Estados Unidos. Estamos confundidos. Declara emergencia para que esos fondos no sean bloqueados o embargados y poderlos meter en Venezuela. Pero es que además de eso, como bien lo dices, Venezuela tiene una constitución, tiene un ordenamiento jurídico. Vimos al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, el lunes pasado cuando fue a notificar a la titular encargada del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, hablando de modificar el árbol legal en Venezuela en 8 grandes códigos. Eso te habla incluso cómo van a quedar los profesionales del derecho hasta este momento, cómo tendrán que actualizarse. Y todo esto dentro de una economía que siempre es el tema en Venezuela, que venía relantizándose, recalentándose, o el ritmo de crecimiento ya bajando, lo decía la CEPAL, lo decían todos los organismos multilaterales que íbamos a crecer, efectivamente, lo decía el Ejecutivo Nacional. Casi que finalizando el año hubo un encuentro, un gran Consejo Económico Productivo, donde el presidente Nicolás Maduro hablaba de los logros. Todos los representantes de los gremios allí presentes comentaron y conversaron y debatieron cuáles debían ser los cambios que se debían dar en Venezuela para tener una economía productiva. Pero ahora estamos viendo cómo, y no es un secreto para nadie tampoco, el foco de nuestra economía sigue y seguirá siendo el petróleo. Sin duda alguna. Entonces, cuando escuchas al presidente Trump, o al señor Trump, como cada quien lo quiera llamar, el presidente de Estados Unidos, ojo, no de Venezuela, 110.000 millones de dólares, y las petroleras en la mesa le dijeron, ya va, como Helly Wharton, servicios petroleros le dijeron, ya va, pero es que nosotros salimos por las mismas sanciones que usted puso, que no nos dejaba operar en 2019, es un llamado de atención. Y cuando ves que el gobierno español dice que no va a empujar a Repsol a hacer inversiones importantes en Venezuela, mira, el que piense que esto el 3 al 4 cambió y que ya el flujo de los 110.000 millones de bolívares está en Venezuela es un error. Las expectativas, como siempre lo he dicho, racionales y adaptativas. Es un momento, en mi muy humilde opinión, de mesura. El empresariado en Venezuela ha venido trabajando en condiciones sumamente adversas y ha seguido activo. Hoy día, pues, sales a la calle y ves que hay actividad económica. Pero ciertamente reina un clima de incertidumbre todavía con lo que va a suceder, porque apenas han pasado, aunque parece que han pasado meses o años, han pasado 7 o 10 días máximo de todo lo sucedido. Entonces, comenzar a decir, por ejemplo, hay que ser muy cauteloso con el tema que a mí más me apasiona y el que manejo con parcial solvencia, que es el tema de la inversión bursátil en Venezuela. Se disparó 168% el índice bursátil. Lo hago como analista, evalúo esto como analista, no como vocero oficial de la bolsa, porque para eso está su presidente y junta directiva. Pero es que la Bolsa de Valores de Caracas no paró de crecer en el 2025. Tuvo un rendimiento súper interesante en dólares, cuando lo dolarizas. Entonces, caramba, yo creo que tenemos que profundizar mucho más lo que es la formación e información financiera para no caer en esta euforia desbordada de algunos sectores que he visto,
que resulta preocupante, así como también el pánico. Ahora, sobre esto hay que trabajar, yo diría, José Ignacio, sobre hechos tangibles. Y reales. Sí, reales. Esto no es de un día para otro. Una inversión tan complicada y tan compleja como es de la industria petrolera no viene de un día para otro. Un crecimiento de la producción, tienes que proyectarte en años. No es un momento de decir, bueno, llegó Chevron ampliando, llegó Shell ampliando, llegó Repsol ampliando, llegó Eni ampliando. Ajá, pero ¿cuándo se van a ver los resultados? Mira, nos dicen que tenemos que ir a una pausa. Al retorno retomamos la conversación. Estamos con José Ignacio Guarino, analista financiero. Seguimos, José Ignacio Guarino, analista financiero. Bueno, dejábamos un planteamiento cuando nos fuimos al corte y a cumplir los compromisos sobre lo que significa esto. Cuando los hechos tangibles, ¿cuándo se va a ver eso? Eso no es de un día para otro. Bueno, primero el tema de las sanciones, el tema de la deuda. Bueno, han hablado de que van en forma gradual a comenzar a levantarse. Esto lo decía el secretario de Energía, Chris Wright. El tema de la deuda venezolana, tan importante y cómo se movió la semana pasada. Durante mucho tiempo, lo dijimos en estos estudios, en diversos espacios, la deuda venezolana hay que reestructurarla, reconfigurarla. Y lo que he leído de los analistas internacionales dicen que podía ser el proceso más complicado de reestructuración o refinanciamiento, como lo quieran ver, reestructuración en este caso de deuda del mundo. ¿Ok? Esto hay que tenerlo presente. ¿En cuánto estaría, se calcula? Más de 150 mil millones de dólares aparentemente, porque la deuda de Venezuela técnicamente está en default. Primero porque no se cotiza, obviamente porque no se cotiza por las sanciones, y porque también no se cotiza porque se dejaron de pagar los cupones, y porque se dejaron de pagar los cupones y el vencimiento, el valor nominal, porque estamos sancionados. Es un círculo vicioso. Por eso Venezuela no tiene acceso a financiamiento internacional. Entonces, ¿cómo tú así? Los bancos de inversión, JP Morgan ya está aquí hoy. O sea, al escuchar los analistas... Anunciaron algo, pero hasta ahí, sí, pero voy a reactivar la oficina. Pues eso no significa que llegó JP Morgan Chase. Y los que están aquí, y los bancos que están aquí, las casas de bolsa que están aquí. O sea, se borra todo eso y ahora vienen de afuera a reconstruir, a construir el país. Hay que tener mucho cuidado porque, como lo conversábamos en el corte, son analistas internacionales que no viven en Venezuela, que no conocen lo que pasa en Venezuela vivencialmente hablando. Oye, pareciera que en 5 días esto se arregló. Y el tema es lo que tú bien decías, la industria petrolera internacionalmente es una industria de uso de capital intensivo. Se necesitan constantes inversiones para que, por ende, la producción aumente. Tenemos un tema con la OPEP, está Irán. Hoy están reunidos el presidente de Rusia y de Corea del Norte. Hay que ver todo lo que está pasando. Entonces, y todo eso afecta a la economía. Y fíjate que los mercados petroleros, lo que pasó en Venezuela a partir del 4 de enero no fue que disparó los precios del petróleo. Fíjate lo que ha estado sucediendo con los buques que vienen hacia Venezuela. Es un tema de verdad, Carlos. Yo pienso que ahorita, más que hablar, tenemos que analizar, pensar y comenzar a escribir. Sí, porque el que tú digas que, bueno, voy a tener 50 millones de barriles, sí, probablemente están entre los tanqueros paralizados y el inventario que está repleto. Bueno, sí, vienen los 11 buques de Chevron y van a comenzar a llevarse ese petróleo, pero después de los 50 millones de barriles, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a canalizar esa inversión? ¿Y dónde está China? Y por ejemplo, esa inversión, ¿cómo son las reglas del juego? ¿Qué discute la nación venezolana con las empresas petroleras? ¿Cuál es el porcentaje de regalías que va a recibir la nación venezolana a cambio de la ganancia que van a tener las empresas petroleras internacionales? ¿Y dónde está China? Que también tiene inversiones aquí. Es uno de nuestros principales acreedores. ¿Le vas a cortar a China? Y socios comerciales. Entonces yo creo que en este momento, vuelvo y repito, hay que ser muy prudentes. Obviamente está sucediendo, no es un secreto para nadie todo lo que ha venido pasando desde el 4 de enero, pero hay que ver todas esas asociaciones estratégicas que tiene Venezuela. No solo en el tema petrolero, fíjate que ya se habló del sistema eléctrico nacional, lo cual me parece maravilloso, porque tú no puedes levantar la industria si no tienes electricidad. Pero es que son los servicios básicos, es un proceso que también mucha gente lo ha dicho, pero quizás calladito. Oye, pero es que yo tampoco pude hacer inversiones en los últimos años en Venezuela porque estoy sancionado. Mira, cuando tú analizas cuánto es el situado constitucional de cada estado en Venezuela, tú dices, caramba, o sea, estados como por ejemplo Portuguesa en algún momento, 90 millones de dólares era el situado constitucional y pasó a $1 millón.
Sí. Cuando tú ves ese decremento tan brutal, tú puedes entender, más allá, sin defender a ninguna parcialidad política, porque creo que es el momento de la sindéresis y de irnos directamente a los hechos, como tú bien dices, y también a los errores. Porque esto que nos está pasando como sociedad, como país, por ende como economía, es resultado de una cadena y de una suma de errores. Fíjate otro elemento que ya lo asumabas. La empresa privada venezolana, ¿cómo queda en ese contexto? El capital privado petrolero, que a lo mejor no es voluminoso, no es un capital enorme, pero es un capital al final de cuentas. ¿Cómo queda? ¿Cómo participa? ¿Cómo se involucra? La reactivación del sector industrial, que está a media máquina. Todos los sectores, porque para nadie es un secreto que nosotros no tenemos una economía con ventajas competitivas y comparativas frente a prácticamente nada en el mundo, más allá del cambio de modelo, lo que se dijo, sustitución de importaciones, todo eso está muy bien. Pero como tú bien lo dices, sector calzado, sector textil, ¿cómo está la capacidad de producción? Sector plástico, en fin, lo que siempre todos tus invitados se sientan aquí de cada sector y te dicen, y la audiencia lo escucha y lo ve. ¿Cómo quedan esos sectores? Porque ahora también escuchamos durante esta semana, porque no paramos de terminar de escuchar para digerir una noticia cuando viene otra de Estados Unidos. Te voy a dar el dinero, pero para comprar bienes y servicios solo Made in America. Sí. Yo creo que eso no funciona así. Sí. Entonces es delicado ese 3.4 que iba a crecer Venezuela en el 2026 y los retos, pues yo creo que ahora todo eso se reconfigura. Hay mucho de ruido retórico en todo esto. Además que no ayudan esos mensajes que envía el señor Trump. Lo que hacen es enredar más las cosas, confundir más las cosas. Mira, Carlos, cuando tú escuchas al Papa hablar de que no puede apoyarse nada con temas de delincuencia, secuestro, etcétera, que puede tener algunos errores en ese discurso, pero cuando habló de manera tan particular y específica de la soberanía, un Estado que no tiene soberanía, ¿cómo va a captar capital extranjero? ¿O es que en Irak, o es que en Libia, o es que en Egipto hay muchísima inversión internacional en este momento? ¿Qué pasó después de las revoluciones aquellas que hablaron allá verdes y todo aquello, después que Estados Unidos entró? ¿Qué sucedió? Esto no es retórica, esto es una realidad. ¿Cómo está el crecimiento de esos países o la economía de esos países? ¿Atrajeron capital? ¿O cuando van a los mercados vía deuda a buscar capital fresco, lo recogieron? Y si lo recogieron, ¿a qué tasa? Bueno, ahí dejamos las interrogantes o los interrogantes que planteas para una próxima conversación, José Ignacio, que son muchos, muchísimos. Y cada día serán más, Carlos. Así es. Bueno, la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Amanda Seyfried tuvo reacción viral tras perder 2 Globos de Oro en la misma noche. La actriz optó por mostrar sus verdaderos sentimientos en vivo, captando la atención del público. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Dicho eso, estoy lista para desarrollar la primera noticia, y es que Amanda Seyfried ocupó el centro de la conversación global tras enfrentar 2 derrotas consecutivas en categorías clave. Las cámaras de la gala pues captaron cada uno de sus gestos, que rápidamente saltaron a las redes sociales y abrieron una discusión sobre la sinceridad y la evolución de las reacciones públicas en eventos de alto perfil. La actriz de 40 años atravesó una jornada difícil al perder primero el premio a Mejor Actriz en una película para televisión, donde además compitió por su trabajo en El Testamento de Ang Lee. Y continuamos con más informaciones aquí en Lo Actual. Ahora quiero comentarles que Owen Cooper marcó un récord tras ganar en los Globos de Oro 2026. Así como lo escuchan, la edición número 83 de los Globos de Oro, celebrada el pasado domingo 11 de enero en Los Ángeles, consagró a Owen Cooper como mejor actor de reparto en televisión por su papel de una de las miniseries más reconocidas. Con 16 años, Cooper es el ganador más joven en la historia de la categoría, y él alegó lo siguiente: estar aquí con un Globo
de oro no parece real en lo absoluto. Qué viaje tan increíble hemos atravesado mi familia y yo. Estamos eternamente agradecidos por lo que estas personas han hecho por nosotros. Esto lo afirmó el joven artista en su discurso. Además recordó que fue el único varón en sus primeras clases de teatro y además alegó que fue vergonzoso, pero lo superé y sigo siendo un aprendiz. Aprendo cada día de quienes me inspiran, incluidos todos los que están aquí. Ahora quiero comentarles que las guerreras K-pop prolonga su racha ganadora en los Globos de Oro. El fenómeno global de la animación y la música confirmó su estatus de favorita en la temporada de premios tras alzarse con 2 Globos de Oro, prolongando así pues una racha ganadora que comenzó hace una semana en los Critics' Choice Awards y abre el camino para una posible victoria en los Grammys y en los Oscar. La película más vista en la historia de Netflix, con 325 millones de visionados, se llevó el galardón a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por Golden, en un doble reconocimiento similar al que obtuvo en los Critics' Choice Awards el 4 de enero. El éxito de K-pop ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado. Y bueno, la historia de las 3 que forman parte de este grupo que combaten demonios inspirados en el folclore coreano capturó al público con la narrativa, estética y música globalmente reconocida de Corea del Sur. Ahora quiero comentarles que la cinta El Agente Secreto despeja su camino al Oscar. El triunfo en los Globos de Oro del Film a Mejor Película Internacional y Mejor Actor para Wagner Moura despeja su camino hacia los Oscar y confirma el buen momento del cine brasileño, que ve como pues podría repetir el triunfo del año pasado de la película Aún Estoy Aquí. El Agente Secreto ya está entre los 15 films seleccionados por la Academia de Hollywood en las llamadas listas cortas, que reducen el número de contendientes en algunas categorías de la previa a las nominaciones que se anunciarán el día 22 del presente mes. Y así, amigos, actuales finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto continúen con mis compañeros. Adelante. Bueno, estamos concluyendo con la primera emisión del noticiero de Televen, siempre agradeciéndoles el apoyo y la preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV y el _noticiero Televen. Como ustedes saben, en YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, porque por allí también podrán encontrar contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Mañana miércoles, bien temprano, después del himno nacional, nos reencontramos.